jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Pesca de Gambia. El señor Jallow tenía previsto estar aquí hoy con nosotros, pero finalmente no ha sido posible y nos acompañará pues, de forma online. El señor Jallow va a hacernos una... Hello, good morning. Can you hear me? Sí, nos va a hacer una presentación sobre los factores que provocan las capturas no deseadas en Gambia y cuáles son las medidas de mitigación que proponen. Adelante cuando quieras, Jallow. Good morning. Buenos días. Buenos días, no sé si se me oye o no se me oye. Se escucha perfectamente. Okay, thank you very much. Gracias. Good morning to you all. Buenos días a todo el mundo. Soy Mudu S. Jallow. En primer lugar, quiero saber si tengo que compartir mi pantalla. Así es. Please allow me to do that quickly. Pues lo voy a hacer rápidamente. Very well. So my name is Mahmoud S. Jallow. Como decía, me llamo Mudu Jallow. From the Gambia. I'm the Soy de Research and Development, Gambia. at the Fisheries Department, Banjul. Soy jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Gambia. Me gustaría también agradecer a los que han presentado antes que yo por sus intereses presentaciones. Can you see my screen now? Ahora entiendo que se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Very good. Yes, so Fantástico. Pues entonces voy a presentar, pero antes voy a cambiar de modo. Okay. I'll be presenting on the Como factors decía, voy a affecting on hablar de los factores que afectan ways to mitigate them. las capturas no deseadas en Gambia y medidas de mitigación propuestas. Estos son los contenidos que voy a tratar. Yes. So, first of all, I will start En primer lugar, me gustaría comenzar sector. haciendo una panorámica del sector. The fisheries El sector sector en Gambia se divide en pesca artesanal, industrial y acuicultura. the artisanal sector La pesca artesanal usually is the most important es la más importante food security and employment en cuanto a in the Gambia. seguridad And not only alimentaria. subsector, No solo eso, sino que 80% or more, of representa export. más del 80% de los pescados exportados. These processing establishments rely heavily on the artisanal sector. Las plantas procesadoras se centran mucho en la pesca artesanal. La pesca industrial es más o menos un 10% de la pesca y se utiliza para consumo local. Es decir, la pesca artesanal se exporta más que la pesca industrial, porque la mayoría de la pesca industrial desembarca localmente, especialmente, en países extranjeros, especialmente en Senegal. Aquí se ven algunos de los buques registrados en Gambia. Esto no es el 21. Aquí tenemos los buques de la Unión Europea, chinos, que se encuentran más o menos en el 30%. Tenemos también buques senegaleses y de origen de Gambia, que no son necesariamente, el armador no es necesariamente de Gambia, pero sí que tienen bandera de Gambia. Y tenemos también otros de otros países.
que son menos del 5%, más o menos el 5% del total de los buques registrados en mi país. Fijándonos en esto, por tanto, tenemos aquí a la derecha el desglose por categoría del pescado exportado. Ahí están crustáceos, moluscos, demersales, pelágicos, etc. La mayoría desembarcan en puertos extranjeros. Hablemos ahora de el consumo. La mayoría de los desembarques en Gambia incluyen los desembarques industriales, que solo representan más o menos el 10%, y va al consumo local. Y en este 10%, la mayoría de los buques optan por pagar en lugar de desembarcar su pescado por temas logísticos. Vamos a los factores que afectan a las capturas accesorias en Gambia. En primer lugar, vamos a hablar de las técnicas o artes de pesca. Aquí no hablo solamente del sector industrial. También es un problema en el sector artesanal. Así, especialmente en esta arte, en la de los enmayes, el problema principal es el uso de redes de monofilamentos. Se utiliza especialmente por ser barata esta red, aunque no es muy duradera. Por ejemplo, en Senegal no se utiliza en la pesca artesanal. Perdón, sí se utiliza y entonces no hacen el esfuerzo de no utilizarla cuando pescan en nuestras aguas. Estas redes se enganchan con las rocas y como son baratas, pues los pescadores simplemente las cortan y dejan que se hundan. Permanecen en el mar, siguen capturando pescados, otros mamíferos, etc. Estos materiales no son biodegradables, permanecen en el mar durante muchos años y ejercen pesca fantasma durante mucho tiempo. Otro problema es el calibre. No se ha arrestado a ningún buque industrial por este tema, pero sí que hay denuncias. After they get the license, they may use other gears for fishing. This has not been, I mean, no vessel has been caught with these gears. Como digo, no se ha pillado a ningún buque con estos calibres, pero esto es un problema en el sector artesanal, porque cada vez utilizan un calibre más pequeño y entonces se capturan alevines y especies que no son las especies objetivo. En el sector industrial, el calibre adecuado puede ser bueno para una especie, pero malo para otra, lo que lleva también a capturas accesorias, claro. Por ejemplo, camarón
but this could lead to, catching bycatch of other species. Yeah. Un calibre que sea bueno para camarón puede no serlo para otras especies, claro. Vamos a hablar entonces ahora de pesca de arrastre. El problema con esta arte de pesca es que se hace en zonas que no son adecuadas. Lo que resulta en un aumento de la pesca, de la captura accesoria de alevines. Nos hemos dado cuenta de que como digo, hay muchas capturas accesorias, muchísimas, que a menudo se descartan. Porque si no se les cobraría por esta pesca accesoria. Also, you have net entanglement with the turtles, which could result to fatalities. También se causan muertes por que estos animales se enredan en estas redes. En cuanto a palangres, vamos a hablar de momentos de pesca y áreas de pesca. No hay horas designadas o zonas designadas para esta arte de pesca. Entonces, si se utiliza, por ejemplo, por el día, nos damos cuenta de que las aves muchas veces resultan muertas o heridas. También la tasa de hundimiento de los anzuelos pueden resultar en capturas accesorias. No hay vedas por área o por temporada en esta arte de pesca. Entonces tampoco hay herramientas disponibles para liberar a estas especies que son capturas accesorias. Algunas veces los organismos que se encuentran utilizando esta arte de pesca tienen muchas muertes de sus capturas accesorias por no tener disponibles este tipo de herramientas. Bien, hablemos de otro factor principal, que son las lagunas legislativas. Desafortunadamente, las políticas en Gambia tienen más de una década. Así que muchas condiciones que ahora tenemos no existían hace 10 años. Por ejemplo, no se tienen en consideración los temas de cambio climático, porque antes, hace 10 años, pues no era un tema que se tratase en el sector. Otros factores, por ejemplo, el enfoque en relación con los IUU, con la pesca IUU. También hablamos de las poblaciones que eran más pequeñas hace 10 años. Estos son, por tanto, causas de estas lagunas legislativas. No hay obligaciones de desembarque de capturas accesorias en nuestra legislación. No se habla de descartes. La legislación no habla de porcentajes permitidos de capturas accesorias en relación con las especies objetivo. Entonces, al final de la temporada de pesca, el buque quizás ha capturado más de un 60% de pescado y cefalópodos que se pueden considerar
capturas accesorias, porque a lo mejor el buque está registrado para otro tipo de capturas, ¿no? Así que no se puede determinar el porcentaje exacto de capturas accesorias en estas situaciones. Los tamaños mínimos son bastante pequeños. Y esto también es un problema importante porque, por ejemplo, en Senegal, cuando se captura una especie en este país, si se desembarca en ese lugar, muchas veces se dice que se ha capturado en Gambia por el tema de los tamaños. Porque en Gambia se permite un tamaño menor que en Senegal. Por ejemplo, estamos hablando del choco o la sepia. Esa es, por tanto, una laguna legislativa que hay que abordar. Las vedas estacionales o de zona no están legisladas por especies. Y esto es muy importante para los números de capturas accesorias. Si esto sí que estuviese legislado, no se permitirían algunas pescas en algunas zonas por estar plagadas de otro tipo de especies, por ejemplo, tortugas, en una estación concreta. En nuestro acuerdo con la Unión Europea, nos están ayudando a revisar nuestras políticas actualmente y nuestros marcos legales. El proceso ya está en marcha. Esperamos que el proceso termine antes del final de este mismo año. Y seguro que lo estará. Vale, pues algunas medidas de mitigación. Uno de los métodos que se pueden utilizar para mitigar el impacto de las capturas accesorias es modificar las artes de pesca y las operaciones de pesca. Por ejemplo, en cuanto al arrastre, si utilizásemos dispositivos de exclusión de tortugas, pues las tortugas, los camarones y otros pescados más pequeños podrían escapar el arrastre. Y excluiría un número significativo de tortugas y reduciría la mortalidad en gran medida. En cuanto al palangre, si pudiésemos sustituir el anzuelo en forma de J más tradicional por uno más ancho en forma de C, pues tendría también un efecto en la especie objetivo. Cambiando simplemente la forma del anzuelo, esto no tendría un impacto sobre la especie objetivo, pero sí que reduciría muchísimo la captura de otras especies en peligro de extinción. Podemos utilizar también anzuelos que se hunden rápidamente, porque el momento en el que se echan estos anzuelos o los palangres se echan al mar, se matan muchos pájaros. Y si los anzuelos se hundiesen rápidamente, pues esto se podría evitar. Se podrían utilizar también algunos dispositivos para que los pájaros no cogiesen los anzuelos cebados. También el uso de espaciado entre los anzuelos
que fuese adecuado, porque muchas veces se intenta poner los anzuelos súper pegados y todos los organismos, claro, que se cruzan con el palangre, pues acaban enganchados. Vale, medidas de gestión. Introducción de regímenes de no descarte. Ya han dicho presentadores anteriores, ponentes anteriores, han hablado de esto. Quizás sea necesario para ciertos tipos de buques, para así reducir capturas accesorias y indiscriminadas. También regular las cantidades de captura accesoria en relación con la especie objetivo de la pesca. Esto actualmente no está en vigor en Gambia. Por ejemplo, si vas a pescar camarones, por ejemplo, pues no se debería permitir unas capturas accesorias de más de X%, ¿no? Por ejemplo, el 40%, de la que tengas licencia. Desarrollo de capacidad para observadores, identificación de especies. Ahora mismo lo que vemos es que no tenemos mucha información sobre las especies que se consideran en peligro. También recoger datos adecuados sobre la cantidad y la composición de las capturas accesorias. Esto sería también muy interesante, es parte del programa que estamos desarrollando. Toda esta información se debería registrar. También poner en marcha mecanismos de monitoreo y medidas para mitigar la mortalidad. Esto tendría un impacto quizás insignificante, pero si se monitorea, si se tienen mecanismos de evaluación que sean efectivos, esto podrá ser también útil. Identificar las zonas calientes de captura accesoria atendiendo a aspectos espaciales y temporales. Quizás podríamos incluso cerrar ciertas áreas para evitar estas capturas accesorias. Y lo siguiente es similar, determinar cuándo y cómo se produce una interacción y cuáles son las tasas de mortalidad, atendiendo a las especies. El gobierno de Gambia es parte de estas organizaciones que pongo en esta diapositiva: el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, el Convenio de Especies Migratorias, el Acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Puerto. Entre otras. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.